Muy buenas tardes, bienvenidos a todos al seminario de investigación del Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas y el Major de Investigación Operativa. Hoy día tenemos el placer y honor de contar con René Villalobos, quien es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Industrial de Arizona State University y director del International Logistic and Productivity Improvement Laboratory, también de Arizona State University, y también de uno de nuestros exalumnos que está estudiando actualmente su doctorado allá, Rodrigo Ulloa. Ambos expondrán el trabajo de Technology Enabled Rapid Fresh Food Supply Chains, a framework for more efficient connections between small growers and the market. Adelante, René, muchas gracias por aceptar y Rodrigo, es un placer tenerlos y todo tuyo. Alejandro, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de este tema que estamos nosotros llamando TerraFresh, que es esencialmente usando un poco el acrónimo que no ajusta bien, pero me gustó esta palabra, entonces así lo estamos haciendo, que le estamos llamando TerraFresh, es por Technology Enabled Rapid Response Fresh Food Supply Chains. Y algo interesante es que algunas de las ideas que les voy a presentar, que vamos a presentar hoy, en realidad salieron de una estadía patrocinada por la Fundación Fulbright cuando yo estaba en Chile. Entonces, más que todo lo que queremos dar es la motivación de lo que está detrás de esto. No vamos a hablar mucho de modelos, de hecho no vamos a hablar de modelos matemáticos. Rodrigo va a dar una presentación y Rodrigo también va a exponer los tópicos que son relevantes sobre todo lo que él está haciendo en su disertación, pero de manera más amplia. Una de las implementaciones que estamos haciendo, que es construir una plataforma funcional que capture las diferentes fuentes de información y que nos ayude a alimentar los modelos de planeación. Esto que les voy a presentar es trabajo que todavía está llevando y va a tardar años en completarse, pero la idea es identificar algunas de las áreas de investigación que se necesitan todavía hacer para poder hacer realidad lo que tenemos en mente. Entonces, esta va a ser la agenda que voy a seguir, que voy a tratar de seguir, pero como sí quisiera mantener esta presentación de una manera informal. Entonces, si tienen cualquier pregunta, con mucho gusto, nada más nos dicen y podemos contestar sus preguntas o podemos resolver cualquier inquietud. Entonces, esta es la agenda. Rápidamente me voy a saltar a lo que sigue. Entonces, primero que nada, yo quisiera empezar por una motivación, es por qué nos interesa o el enfoque de esta presentación, de este proyecto, es las frutas frescas, frutas y hortalizas frescas. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, hay varias razones. Primero que nada, porque realmente las frutas y verduras frescas se consideran algo clave para cualquier dieta saludable. Entonces, independientemente de qué tipo de productos estamos hablando, en general, todo lo que sea frutas y verduras frescas, el consumo y la demanda se va a incrementar. La otra parte que creo que es importante, y aquí es algo también clave que estamos tratando de hacer, las herramientas que estamos tratando de hacer, aun y cuando sirven también para los grandes productores, a nosotros nos interesa sobre todo hacer herramientas para pequeños agricultores y pequeños agricultores que generalmente no pueden tener acceso eficiente a los mercados. Pequeños agricultores que muchas veces están al final de la cadena de valor y que muchas veces capturan nada más el 10, 15, si les va bien el 20% de lo que el consumidor final va a pagar por estos productos. Pero por otro lado, entonces nosotros sabemos que las frutas y verduras frescas son la clave, son el centro de muchos de los programas de local food que le están llamando de comida local, y muchos de los movimientos de regresar al campo, sobre todo de gente que está interesado, se enfocan en frutas y verduras frescas y sobre todo
tienen extensiones de terreno muy limitadas. Eso es por un lado. Por otro lado, también es porque independientemente de que sean orgánicos, de que sean productos nicho, representan importantes oportunidades para los pequeños agricultores y sobre todo para Latinoamérica, que muchas veces, por ejemplo, yo soy de México, el caso de México, que muchas veces las políticas públicas van hacia el lado de promover el cultivo de productos tradicionales como pudiera ser el maíz y el frijol. Bueno, pues en realidad aquí lo que nosotros sabemos es que hay una diferencia enorme entre los ingresos que un pequeño agricultor puede tener por producir entre producir cultivos tradicionales y producir este tipo de productos, frutas y verduras frescas. Y también nosotros sabemos que tiene muchas complejidades estas frutas y verduras, este mercado. Uno de los problemas que tenemos es de que tenemos una cadena de frío que tenemos que manejar muy bien. Si no la manejamos muy bien, vamos a tener mucho desperdicio. Entonces, aquí lo que nosotros, para resumir lo que les voy a platicar, estamos tratando de capturar señales de demanda, señales de mercado y traerlas directamente al agricultor, pero no nada más traerlas al agricultor, pero darles a las herramientas y la infraestructura para poder atender esas oportunidades de mercado. Para hablar un poco, antes de hablar de lo que estamos proponiendo como solución, quisiera hablar un poco acerca de qué es lo que pasa actualmente en este tipo de cadenas. Esencialmente no voy a ir a través de todos los escalones de la cadena aquí, pero lo que sí podemos decir es que hay una distancia muy grande, sobre todo en el número de transacciones entre el agricultor y realmente el consumidor final. Y entonces aquí no solo hay una cadena larga, pero también presentan algunas partes de la cadena presentan complicaciones. Por ejemplo, el rectángulo azul que tenemos ahí representa lo que es la logística local o lo que se le está llamando la primera milla. Mucha gente está hablando de la última milla, pero nosotros pensamos que aún más importante que la última milla es la primera milla. Y la primera milla es aquella que va a determinar si un agricultor, sobre todo pequeño, va a tener acceso a los canales tradicionales de mercadeo. Entonces, si podemos resolver eso, nosotros podemos darle la oportunidad al agricultor de poder vender sus productos en las cadenas tradicionales. Pero más allá, lo que nos interesa todavía ir más allá para ver si realmente esas cadenas tradicionales son los que si podemos proponer alternativas a esas cadenas tradicionales. Otra cosa que podemos ver aquí es de que muchas veces hay muchos intermediarios entre el agricultor y el consumidor. Entonces, muchos de esos intermediarios realmente no presentan valor agregado. Entonces, aquí la pregunta es de qué manera nosotros podemos acercar al agricultor al mercado final. Y ese es uno de los retos. Por otro lado, para poner en perspectiva qué es lo que está pasando, si ya teníamos complicaciones anteriormente, ahora con la pandemia nos dimos cuenta que aún tenemos más problemas. Por ejemplo, la pandemia nos mostró de que de la noche a la mañana la demanda puede cambiar de cierto patrón tradicional a otro diferente. ¿De qué me refiero con eso? Por ejemplo, todos los restaurantes cerraron de la noche a la mañana y muchos de los restaurantes, sobre todo en Estados Unidos, algunos de los restaurantes tratan de comprar directamente a los agricultores, sobre todo a los agricultores pequeños en la región en las que están. Con la pandemia, ese canal se cerró. Ese canal se cerró porque los restaurantes y todos los demás expendios de comida cerraron y entonces el agricultor se quedó con mucho producto sin poder comercializarlo. Entonces, algunos de los productores, sobre todo aquellos que tenían acceso a algunos programas del gobierno de Estados Unidos, fueron capaces de cambiar en poco tiempo la manera en que comercializan sus productos. Hay una cosa que se llama Community Support Agriculture, en que los agricultores directamente entregan a los
a los consumidores. Y ese tipo de programas siguieron y de hecho aumentaron durante la pandemia. Pero eso fue solamente para aquellos productores que ya estaban listos para hacer eso. Pero en general, sobre todo si nos vamos a países de Latinoamérica o en África tuvieron problemas muy grandes, eso no va a ser posible. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Si tenemos una cadena que se interrumpe, que tiene problemas, para hacer las conexiones y estar listos para poder resolver cualquier tipo de problemas. Y eso es un poco de lo que está atrás de lo que les vamos a mostrar. Entonces, aquí, regresando a la pandemia, aquí está una posibilidad de que ya no regresen una vez que cambió las maneras de hacer mercadeo, tal vez no regresen a lo que estaba anteriormente. ¿Qué pasa en el largo plazo? Bueno, pues en el largo plazo lo que vamos a observar es una tendencia aún más, más fuerte de utilizar plataformas de comercialización para que el consumidor ordene sus productos. Entonces, eso no va a cambiar. Eso se va a incrementar. Entonces, aquí la pregunta es de qué porcentaje de las cadenas tradicionales, cadenas de suministros tradicionales van a cambiar ese tipo de cosas. Independientemente de qué es lo que pase, nosotros tenemos que estar listos para tratar de aprovechar esto que yo veo como una oportunidad. Y hay cosas, a largo plazo, hay cosas que más se pudieran hacer, más que la parte administrativa, más que la parte de cómo capturar la demanda. Hay otro tipo de cosas que en el futuro van a ser, que van a afectar lo que se hace actualmente en estas cadenas de suministro. Uno es, por ejemplo, el uso de vehículos autónomos que sean completamente manejados sin ningún operador a bordo. Entonces, eso nos da una oportunidad porque de cierta manera la estructura de costos que tiene la industria va a cambiar, entonces nos va a permitir hacer ciertas cosas que en el presente no se puede hacer. La otra cosa que está un poco detrás de lo que estamos haciendo es este concepto de Internet física. No sé si ustedes han oído hablar de eso, pero esencialmente lo que se trata es de hacer las cadenas de suministro más parecidas a la manera como funciona Internet, en el que nosotros tenemos paquetes de información muy chicos que se puede atomizar y se pueden mandar a diferentes partes de la cadena y de manera eficiente. Entonces, ese no va a ser el enfoque de mi presentación, pero hacia allá vamos. Una de las oportunidades o uno de los conceptos que nosotros tenemos que ver es cuáles son, qué es lo que es nuevo. Y aquí, desde el punto de vista de tecnología, hay muchas cosas nuevas. Desde el e-commerce, que ya tiene bastante tiempo, hasta el uso, por ejemplo, de electrodomésticos inteligentes que van a poner órdenes por sí mismos. Entonces, si esos electrodomésticos ponen órdenes por sí mismos, aquí la pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer para estar listos para esta situación? Pero la cosa que creo que es más importante, la cosa que a corto plazo va a tener más impacto en lo que hagamos, es esta idea de todo lo que es las ventas directas al consumidor. Y en Estados Unidos hay algunas compañías que ya estaban listas, como Amazon. Amazon, cuando la pandemia empezó, pues ellos ya estaban listos, sobre todo con una rama de Amazon que se llama Amazon Fresh. Entonces, ellos estaban listos para hacer esto. Y después, por ejemplo, Instacart es otro servicio, pero creemos que en el futuro este tipo de servicios va a ser esencial. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista de planeación, de planificación, para que los productores, sobre todo chicos, aprovechen esa oportunidad y que puedan que su producto pueda alcanzar a consumidores que anteriormente no estaba alcanzando? La otra cosa que es muy importante, que está también subyacente a lo que voy a hablar, es el uso de sensores. Al uso de sensores en cada segmento de la cadena, desde el plantío agrícola, en el que nosotros podamos tener sensores que nos digan el nivel de maduración de la fruta para poder planear a la cosecha,
hasta sensores que nos den la trazabilidad de cada uno de los lotes que nosotros mandamos. De tal manera que nosotros podemos presentar esa información al consumidor y que el consumidor tome decisiones con respecto a lo que va a comprar de acuerdo a las características que ese consumidor anda buscando. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en Estados Unidos se está expandiendo mucho el concepto de local food o de comida local, con un poco viendo desde el punto de vista ecológico. Y desde el punto de vista ecológico, dice o lo que se piensa es de que si es local, entonces se va a usar menos energía para transportación, etcétera, etcétera. No siempre eso es cierto. Entonces, aquí nuestra idea es de dar la información en lugar de hacer de poner regulación, ese tipo de cosas, dar información al consumidor para que el consumidor tome la decisión basada en información real. Por ejemplo, algo que va a ser súper importante es, a través de sensores, crear una trazabilidad a través de sistemas de información, saber exactamente qué productos se usaron para producir ese producto, pero también cuál es por ejemplo, el nivel de energía que se utilizó para llevar ese producto desde el productor al consumidor. Entonces, todo este tipo de cosas que están emergiendo, que van a producir información. Aquí la pregunta es cómo podemos usar esta información. Y tenemos esta visión. Tenemos esta visión de que toda esta información puede contribuir a crear este medio ambiente, este ecosistema en el que tengamos muchísima información, estamos llamando Information Rich Decision Making. Toda esta información que podamos usar para tomar decisiones, y desde luego que esta información va a alimentar modelos de planificación. Pero la idea aquí es de que usar esta información de tal manera que nosotros podemos hacer que los productores, sobre todo los productores pequeños, envíen directamente a su producto a aquellos mercados que sean más atractivos y que mejor correspondan a las fuentes de producción. Sobre todo, y también lo que nos interesa es crear la sustentabilidad de los productores pequeños, identificando oportunidades de mayor valor agregado. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de eso? Bueno, pues la idea detrás de eso es utilizar todo tipo de información, sobre todo en tiempo real, que nos permita tomar mejores decisiones. ¿Okay? Entonces, la idea es de que haciendo esto, nosotros vamos a tener mejores resultados, o aquí se le está llamando un valor óptimo, para todos los actores de la cadena de suministros, sobre todo para el agricultor, el consumidor final y sobre el vendedor, aquí está el retailer, y sobre todo el medio ambiente, reduciendo el desperdicio. Reduciendo el desperdicio se reducen muchas cosas. Se reduce, por ejemplo, la energía en promedio que se usa para llevar, que se tiene de un producto, y se puede obtener mayores ganancias para los agricultores, muchas cosas. Entonces, nosotros lo que decimos, esto es posible. Si nosotros idealmente tenemos un sistema que sea un sistema de pool, esto no es posible directamente en productos agrícolas, sobre todo productos agrícolas frescos como los que le he estado hablando, por el tiempo que hay desde que siembran el producto hasta que sale el producto. Pero la idea, esa es la visión, y la pregunta es qué es lo que podemos hacer para acercarnos lo más posible. Y lo que nosotros estamos haciendo es desarrollando esta integración de muchos de los sistemas de planeación y de inteligencia de mercado que le estamos llamando TerraFresh, que viene de Technology Enabled Rapid Response Fresh Supply Chain. So, la idea en este caso es tener un sistema de planeación y coordinación, un medio ambiente, un ecosistema de planeación y coordinación integrado que busque explotar lo más que se pueda toda la información, todas las realidades tecnológicas actuales a través de toda la cadena, de la cadena de suministros, de tal manera que nosotros vamos por lo menos a buscar valor óptimo para todos los actores.
Este tipo de cadena, desde luego, tiene que ser basado en cómo usar inteligencia de mercado, pero inteligencia de mercado no en el sentido tradicional, sino en el sentido inmediato. Cómo podemos identificar señales de mercado, señales de demanda que pueden resultar atractivos para un agricultor. Entonces, todo esto tiene que ser en base a sistemas de planeación. Entonces, lo que estamos desarrollando se basa en cinco premisas. Primero que nada es el de crear ese sistema, sobre todo de conectado, integrado de módulos, de multimódulos de decisión, de tal manera que pueda conectar las señales de demanda que nos interesa directamente a organizar toda la cadena de tal manera que el agricultor que le convenga pueda llegar al mercado final. Y esto nosotros decimos que estamos diseñando un tipo nuevo de cadena. Como parte de esto, la idea es desarrollar sistemas automatizados, sistemas de planeación, monitoreo y coordinación automatizado, de tal manera que no se necesite todo un ejército de gente para poder dar recomendaciones. Entonces, esta es la segunda parte. La tercera parte es, y creo que es muy importante, es que nos interesa desarrollar sistemas abiertos en el que entre más gente desarrolle sistemas de planeación se puedan conectar, se puedan ser parte de estos modelos multimódulos de decisión, pero también lo que nos interesa es tener un sistema abierto para que por ejemplo, cualquier región, cualquier agricultor teniendo las características adecuadas se pueda conectar. Entonces, la cuarta parte, el cuarto pilar de esto viene siendo la idea de desarrollar lo que le estamos llamando un articulador de la cadena de suministros que va a sustituir a los intermediarios de tal manera que esta persona, esta entidad, que el articulador, sea en este caso responsable con los agricultores más que con los intermediarios. Entonces, la idea sería esta persona va a representar a los agricultores, pero va a tener acceso a todas las herramientas que estamos creando para poder hacer las conexiones más eficientes. Y finalmente, y esto es muy importante, es crear las condiciones para poder atraer capital de riesgo. ¿Por qué atraer capital de riesgo? Porque una de las cosas que pasan en esta cadena es de que se requiere bastante inversión para poder plantar o para poder desarrollar plantíos de frutas y verduras frescas. ¿Por qué? Porque generalmente la inversión que se necesita, por ejemplo, para plantar, no sé, vamos a decir, una hectárea de fresas o frutilla, es mucho mayor de que se requiere para plantar una hectárea de frijol, pero también las oportunidades son muchas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es explorar oportunidades y poderlas dar a los posibles inversionistas. Bueno, finalmente, esta es una idea sencilla de qué es cómo va a actuar esto. Nosotros lo que queremos es recortar la distancia entre el agricultor y el consumidor, pero lo que nosotros estamos tratando de hacer es tratar de identificar esas señales, mandárselas al productor y crear todo lo necesario para poder hacer que el agricultor llegue a ese mercado. Entonces tenemos toda una serie de plataformas que nos interesa desarrollar, que estamos desarrollando para poder cumplir ese objetivo. Entonces, ahí ustedes pueden ver por lo menos 5 o 6 plataformas. Les vamos a platicar en un momento qué es lo que estamos haciendo, pero ya hemos hecho algunos avances en algunas de esas plataformas. Desde luego que aquí se necesitan varios niveles de planeación, de estratégico, táctico, operacional. Y lo que estamos haciendo no es algo que empezamos ayer, es algo que ya tenemos tiempo. Sobre todo ustedes pueden ver ahí los diferentes estudiantes que han participado en esto. Como les dije, no voy a hablar de modelos de planeación, pero si ustedes están interesados en específicamente qué es lo que hemos hecho, sobre todo en modelos analíticos, con mucho gusto
al final de esta presentación una serie de referencias, una serie de citas que ustedes que pueden utilizar o nos pueden contactar. Alejandro te va a mandar copia de esta presentación para en caso de que alguien se interese, pues puede ver las referencias. Entonces, con esto voy a dejar que Rodrigo continúe y Rodrigo les va a hablar de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está haciendo, qué es lo que hemos estado haciendo y algunos de lo que hemos logrado. Adelante, Rodrigo. Ok, buenas tardes en Chile, buenos días a los que están aquí. Sí, hay como dice René, parte importante de esta nueva forma de hacer estas cadenas de abastecimiento es lo que llamamos el Supply Chain Articulator, que básicamente es esta entidad que no es un miembro físico de la cadena de abastecimiento, pero él está en contacto con los distintos participantes desde el lado supply hasta el lado de la demanda, o sea, desde la producción hasta el despacho o consumo, podríamos decirlo así. Entonces, lo que parte de la visión que tenemos es crear toda una plataforma compuesta por distintos módulos, modelos analíticos de planificación y coordinación, que le entregue las herramientas a este articulador para poder hacer ese match entre la oferta y la demanda, o en caso de identificar nuevas posibilidades o oportunidades para nuevas demandas, poder hacer también canalizar eso a un plan de producción. Entonces, por eso tenemos en esta figura rápidamente, si empezamos desde la izquierda, tenemos, por ejemplo, dos módulos que son clave, que uno es el de inteligencia de mercado, que básicamente está monitoreando qué está pasando en los mercados, si hay diferencias de precios, tendencias, aumento en el consumo de ciertos productos, cambios en patrones de consumo, etc. Y buscando oportunidades. Cuando se identifican oportunidades, entonces ahí ya se articula todo el resto del proceso. Y está lo que llamamos el Agronomic Potential Module, que es el módulo que básicamente tiene que ver con la parte agronómica, la parte del campo. ¿Cuántos son las zonas donde se puede producir? ¿Cuánto se puede producir por acre o por hectárea en diferentes temporadas del año? ¿Cómo podemos agregar distintas zonas y buscar zonas geográficas que se complementen durante distintas temporadas? Entonces, con esas dos fuentes de información empieza lo que hablamos, esta plataforma articulación, donde la primera etapa que tenemos ahí en el cuadrado azul, Strategic Planning, que es un nivel de planificación de alto nivel, que es básicamente decir, ok, tenemos una oportunidad, considerando ciertos parámetros o potencial de producción, podemos hacer algo o no. O sea, podemos decir, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos producir? ¿Qué tipo qué ingresos podríamos esperar? Es básicamente un primer análisis, podríamos decir un cálculo de servilleta, para ver si vale la pena o no seguir adelante con niveles más detallados de planificación. O sea, cuando ya se pasa este nivel estratégico y se hace una asignación de esta demanda a distintas regiones, viene un nivel que es un primer nivel táctico, que habla que lo llamamos Region Readiness o Feasibility Assessment, que es básicamente ver, ok, sé que esta región podría producir, al menos desde un punto de vista agronómico, pero tengo las características logísticas y de la cadena de abastecimiento necesaria para poder hacer esto cuando necesito hacerlo. Y si es necesario, necesito capital adicional, cuánto es y cuál es el riesgo asociado. Entonces, por eso ahí tenemos lo que llamamos esa flecha que sale hacia abajo, que dice Call for Capital, que básicamente en caso de que corresponda o se identifica que hay potencial con una inversión externa, se puede hacer ahí también una conexión con inversionistas. Una vez que se evaluó este nivel de decir, ok, si las regiones nos permiten producir en cierto nivel con lo que tenemos, entonces ya viene lo que es asignación de recursos. Esto ya empieza a ser dentro de cada una de estas zonas, empezar a evaluar específicamente quiénes van a ser los participantes. O sea, dentro de todos los productores que hay, por ejemplo, quiénes van a estar produciendo, cuándo y qué productos, qué tipo de servicios de transporte vamos a contratar, capacidades logísticas. A veces se conviene reservar capacidad con anterioridad o usarla básicamente a spot a medida que se necesita. Ese es un segundo nivel de planificación táctico. Y finalmente está lo que es ya la planificación operacional, que es más que nada empezar ya con lo que es la implementación de estas decisiones. O sea, cuándo vamos a plantar,
cuándo vamos a cosechar, cuándo vamos a hacer lo que es transporte, ya decisiones más podríamos decir, de corto plazo, cuando ya se hizo una distribución de contratos, básicamente, que es el cuadrado verde de la derecha. Y el último paso, que eso ya un poco se sale de lo que es planificación, pero le llamamos lo que es la ejecución y monitoreo de la oportunidad, que es que el articulador no simplemente va a quedar ahí, decirle a todos, ok, ya están de acuerdo, ahora trabajen, sino que él va a estar monitoreando continuamente qué está pasando y velando por los cumplimientos. Entonces va a estar revisando que las mismas decisiones en el campo se estén llevando a cabo, si hay diferencias, ver qué se puede hacer para corregir, decisiones de transporte, consolidación de productos y todo lo que es el flujo a través de la cadena de abastecimiento. Por eso un poco es la idea de que este articulador no es ninguno de los participantes en sí. Él físicamente no produce, no transporta, no hace nada con los productos, pero está desde afuera coordinando, un poco director de orquesta. De alguna manera que al estar centralizado, o más que centralizado, hay una única entidad viendo todas las partes del proceso, es más rápida la comunicación y nos permite reaccionar más rápido. ¿Quieres ahí avanzar, René? A ver esto. Ok, ahí está. ¿Quieres seguir tú con esto? No, adelante, adelante. Ok. Entonces, bueno, esa es la parte de la anterior, era lo que tenía que ver más directamente con los módulos de planeación. Y como decimos, parte de esto empieza con un módulo de inteligencia de mercado, que tiene que ver con recopilar distintas fuentes de datos, que por ejemplo, analizarlas de forma de identificar básicamente qué está pasando con los mercados o identificar oportunidades. Así como en este caso tenemos un ejemplo ahí abajo a la izquierda, se ven distintas fuentes de datos, por ejemplo, de precios en mercados terminales de Estados Unidos, información sobre importaciones, exportaciones, información de Google Trends, o sea, que es el interés de las personas, información de social media, que está hablando la gente, los influencers, están hablando de algo más, o los mismos, no sé, revistas de cocina, etcétera, e información de clima. Todo eso solo para mencionar algunas, pero de alguna manera todo esto afecta o puede afectar las oportunidades de mercado. O sea, si hubo un huracán en una zona productiva, probablemente va a afectar ¿cómo se llama? La oferta que va a salir de esa zona, las cosechas. Si es que sale, por ejemplo, está aumentando el interés de ciertos productos, también va a afectar eventualmente la demanda, como identificado en un momento que hace creo que casi un año empezó esto del Celery Juice Challenge en las redes sociales, que era básicamente tomar jugo de apio todos los días por 30 días. Y pasó que realmente se acabó el apio. Nosotros nos dimos cuenta porque fuimos a conversar con un productor y nos dijo, si hubiese sabido lo que pasó con el apio, producía apio. Nosotros no sabíamos del challenge hasta eso, nos pusimos a buscar atrás y nos dimos cuenta que había pasado esto. Y había empezado porque ciertas revistas como de tipo health y fitness empezaban a comentar sobre eso, luego algunos influencers como Kim Kardashian empezó a hablar con el challenge y eso llevó a que finalmente mucha gente estaba consumiendo apio y pues si no había nada particular fuera del desafío. Entonces, si estamos monitoreando este tipo de fuentes y creamos ciertas análisis de datos, podemos eventualmente identificar que hay alguna oportunidad. Después, bueno, y también está el detalle de cuantificar el valor que tiene esa oportunidad. Pero entonces la idea, este módulo tiene lo que es identificar fuentes de datos, lo que es todo lo que es descargar y almacenar en esto que llamamos un data lake, y luego generar los procesos para obtener la información, procesarla y poder entregársela finalmente a los distintos módulos de análisis. A veces nos interesa evaluar, por ejemplo, usarla como input en ciertos modelos de planificación. A veces queremos simplemente entregar información para referencia para los usuarios, generar estimaciones de precios, estimaciones de demanda identificar dislocaciones de precios, etc. Entonces hay distintos componentes de este módulo que van a, de alguna manera, entregar información sobre estas oportunidades. ¿Quieres avanzar, René? Ok.
poco esos son los dos módulos principales con los que estamos trabajando. Y algunas herramientas que estamos trabajando actualmente son estas 7, que tenemos, bueno, la primera versión de todo lo que es la información de mercado, lo que les hablaba recién, ciertas fuentes de datos que nos entregan información relevante para poder hacer esta articulación. Un módulo de potencial agronómico, bueno, lo tenemos puesto como un Open Access, y lo mismo con uno para plantar y planificar. Estas son herramientas que finalmente permitirían hacer este tipo de decisiones o apoyar este tipo de cosas. En general, en el primero sería el punto 2, estimar los rendimientos en distintos productos en distintas zonas geográficas, o eventualmente si tenemos las coordenadas de dónde está una cierta ubicación, poder automáticamente descargar la información histórica de clima, procesarla y transformarla a través de una función de rendimiento en rendimientos en kilos por hectárea o equivalente. El punto 3, que ya tenemos una primera versión de una plataforma que nos permite planificar la producción, que quiere decir cuándo plantar, cuándo cosechar, etcétera, distintos productos. Punto 4 tiene que ver con esto que hablamos de la inteligencia de mercados y análisis. O sea, ya estamos descargando fuentes de datos, tenemos ciertos servicios que están descargando de forma automática y estamos generando ciertos análisis ya probando la automatización de esos análisis para poder tener esta plataforma funcionando automáticamente. Initial Market Negotiation Platform, esto tiene que ver un poco más con tema de coordinación de cara a contratos, o sea, porque una cosa es decir, ok, yo planifico o yo digo que estas personas o estos participantes van a hacer, van a llevar a cabo estas decisiones, pero el siguiente punto es decir, ok, ¿cómo realmente los coordino? ¿Cómo hago la negociación entre los precios, volúmenes, ese tipo de cosas? General Design of the Demand Side Platform, esto tiene que ver un poco más de cara hacia lo que es como diríamos decir, el delivery. O sea, cuando ya tenemos los productos consolidados, como inicialmente hablamos de distintos productores, donde ya se plantó, se cosechó, se consolidó la producción, después empieza todo lo que tiene que ver, ok, dado que ya tenemos estos productos, por ejemplo, los centros de distribución, ¿cómo los podemos entregar? O sea, va desde transporte de larga distancia hasta última milla, ese tipo de cosas, y eventualmente incluso hasta a la puerta del cliente. Y el punto 7, que es un poco envuelve todo lo anterior, es un prototipo de esta plataforma integrada, o sea, que es tener todas estas cosas puestas de alguna manera comunicándose y para poder mostrar cómo interactúan. Cada uno de ellos se puede desarrollar por separado, pero la idea es que todo esto esté también integrado. Rodrigo, yo creo Sí. que aquí para dar la demostración, creo que es mejor que tú lo hagas de tu computadora. Voy a parar compartiendo mi pantalla para que Okay. tú compartas la tuya. Ok, me tienes que... okay. Ok, ahí pueden ver la pantalla. Sí. Ok, entonces esto es lo que tenemos acá. Bueno, este es el portal. Esto es algo que primer prototipo de esta plataforma de planificación lo tenemos ya cargado en la web. O sea, aquí si ustedes van a terrafresh.com, pues van a entrar a este mismo portal. O sea, esto no lo estoy corriendo de forma local, esto lo estoy corriendo desde la nube. Aquí y básicamente tenemos ciertas cosas ya cargadas en esta plataforma para empezar a mostrar esto que estamos hablando. Aquí, bueno, obviamente en la pantalla de inicio hay información general de lo que René ha estado hablando la última media hora. Si vamos a la parte features, también un poco tiene que ver con el proyecto en sí, proyecto de investigación y ciertas normas generales. Esta figura ya la vieron, ya hay ciertos parámetros y conceptos que estamos hablando. La parte interesante que va aquí, que va a empezar primero por lo que es la visualización, son estos últimos dos pestañas. Lo que tenemos aquí, visualización, es simplemente una visualización de precios históricos en mercados terminales. O sea, aquí tenemos para seleccionar distintos mercados. Por ejemplo, en este caso está puesto Atlanta, podríamos seleccionar si queremos, no sé, Los Ángeles, poner un ejemplo, y acá seleccionamos el producto. Por ejemplo, queremos ver, no sé, para los, ¿cómo se llama? Arándanos, cuáles son los precios históricos.
Entonces tenemos para las distintas semanas del año los precios históricos de los últimos 10 años de arándanos en este mercado. Aquí, bueno, son estos box plots que nos muestran la media y un poco una distribución de los precios, cómo se va la variabilidad que puede tener ciertos productos. Aquí se puede ir jugando, ahí tenemos distintos productos, distintos mercados, y esta es información que se puede recolectar. Actualmente la recolectamos de forma automática y se conecta con esta visualización. Entonces, cada vez que ingresamos acá tenemos la información más actualizada sobre estos parámetros. Esto es importante porque lo usamos de input también para los distintos modelos que tenemos implementados. Estos son modelos de planificación basados en modelos de optimización. En este entendemos tres modelos. El primero que le llamamos Land Allocation Tool, que básicamente toma la perspectiva de un productor o equivalente que tiene una cierta tierra disponible y quiere decidir cuándo y cuánto producir de distintos productos. Entonces aquí podemos seleccionar qué productos queremos considerar, le damos clic a Optimize y se va a ejecutar. No lo voy a hacer ahora porque lo voy a hacer con el último modelo, y ahí les voy a mostrar cómo se ven los resultados. Pero al hacer clic en optimizar, esto lo que hace es esta aplicación web descarga todos los parámetros que seleccionó el usuario, que los puede ir editando, los envía a Gurobi Cloud, que es el solver que estamos usando, Gurobi en la nube. Se resuelve el modelo de optimización, entrega los parámetros, los resultados de vuelta, y aquí los visualizamos después. El segundo modelo que tenemos es lo que llamamos un Contract Response Tool, que también toma la perspectiva esto ya es de cara más al articulador. O sea, si tengo una cierta zona, por ejemplo, en este caso, bueno, aquí tenemos Phoenix, ciertos productos, y hay un contrato que quiero satisfacer. Puedo aquí cargar el contrato, tengo un ejemplo acá, que me dice cuánta es la demanda que me están pidiendo un cliente en particular, en cajas y el precio, etcétera, para cada semana. ¿Cómo los puedo satisfacer de la mejor manera? Hay ciertos productos que tal vez me convenga producir, hay otros que tal vez, ya sea por condiciones climáticas, por precio, etcétera, me convenga simplemente decir, ¿sabes qué? No, los voy a comprar en mercado spot y te los voy a vender. O sea, físicamente va a ser una especie de broker ahí. Entonces este segundo modelo hace eso. Y el tercer modelo, que literalmente lo cargamos ayer en la noche, así que todavía está ahí un poco en desarrollo, pero este es ese mismo, pero tiene múltiples ubicaciones. Y eso es importante en el caso de regiones que se complementan en la producción. Eso quiere decir, por ejemplo, acá tenemos lo que es, bueno, Arizona, tal vez Phoenix, Tucson y Yuma tienen condiciones climáticas más parecidas, por ejemplo, a Aspen en Colorado, o Albuquerque o Las Cruces en Nuevo México. Entonces, en este caso, lo que queremos ver es cómo estas diferentes regiones se complementan, basado para poder entregar este contrato. O sea, porque a veces un contrato puede ser de temporada y tal vez sí, es más fácil entregarlo de una misma zona. Pero si es un contrato que tiene que ver, por ejemplo, para todo el año, tal vez ahí simplemente en Phoenix no puedo producir en cierta fecha. Entonces, ahí sí voy a tratar de buscar de dónde puedo abastecerme. También aquí entonces el usuario puede seleccionar qué zonas quiere considerar. Hay ciertos parámetros también que se pueden editar. En este caso, bueno, cantidad de agua disponible, costos de mano de obra. Aquí son parámetros simplemente para corregir. Cuánto es el máximo de trabajadores a contratar, etcétera, etcétera. Y también se seleccionan los distintos productos con parámetros como cuánto es el costo de plantar, cuántas mano de obra se necesita para plantar, para cosechar. En caso de plantar, cuánto es el mínimo de acres o el máximo de acres por semana que se quieren considerar. Un poco para dar cierta flexibilidad o control también al usuario, porque si no puede salir resultados que no apliquen. Entonces se selecciona esto, también lo mismo, cargamos un contrato, porque es un contrato que queremos abastecer desde distintas regiones. Le damos clic a optimizar. Aquí, bueno, y aquí entre medio, esta parte ya lo resolví antes, así que lo podemos ver. Pero esto lo que está haciendo de nuevo es mandando todos estos parámetros a la nube, resolviendo en la nube y obtiene la información de vuelta. Este es el resultado que se obtiene de ahí. En una primera pestaña, y esta planilla es básicamente la misma para cualquiera de los tres modelos.
En este caso voy a mostrar esta, que es la última que tenemos, nada más. Un poco de información sobre el escenario, que fueron los parámetros que seleccionó el usuario para distintas ubicaciones, para los distintos productos. Análisis económico, un poco cuántos ingresos, costos esperados, ya sea por distintas regiones o por distintos productos. Cómo se está satisfaciendo el contrato, que en este caso, bueno, aquí hay unos temas con unos números y escalas, pero básicamente, por ejemplo, para toda la demanda que nos pidieron de estos green beans, cómo se está satisfaciendo de distintas regiones, en este caso solo se está entregando desde Albuquerque. Aquí abajo está la información de una forma tabular, para verla más claro. Ahí ya vamos al siguiente producto, la coliflor, en este caso se entrega de Tucson, entonces ya se ve que eventualmente son regiones que pueden complementarse. Para el apio, lo mismo, aparece ya solo Yuma. Y van, bueno, usando a veces, Yuma se repite en este caso para lo que es el pepino. Aquí tenemos la lechuga, se producen desde Phoenix, etc. O sea, ahí va cambiando. ¿Por qué se ve todo igual acá? Es porque, como le digo, como recién estamos implementando esto, por ahora los valores son todos los mismos, entonces no tenemos un contrato real tampoco. Más que nada todavía para empezar a mostrar esto. En la siguiente pestaña, que es de Plant, que básicamente muestra las decisiones de plantar para cada una de las regiones. O sea, en Albuquerque nos dice que se planta un acre de tomate, un acre de estos green beans. Aquí están más en detalle de cuándo plantar cada uno. Podemos ir para las distintas regiones, la misma información. Vimos que Yuma tenía también dos productos, el apio y el pepino. Nos dice cuándo plantar cada uno de los dos. Bueno, apurarme un poquito, la parte de cosecha es el equivalente, o sea, después de que se plantó, ¿cuánto se cosecha? O sea, vimos recién que en Albuquerque, que está seleccionado, se plantaba tomates y los green beans, entonces cuánto se espera cosechar y cuándo se espera cosechar. Lo mismo para cada una de las regiones. Labor tiene que ver un poco con el tema mano de obra, que nos hemos dado cuenta que es un parámetro importante al momento de planificar, entonces también tratamos de alguna manera de incluir eso en el modelo. Para cada una de las regiones, o sea, dependiendo de qué se está plantando, cuándo se está plantando y cosechando también, van a haber distintos requerimientos de mano de obra. En este caso, bueno, y la idea después, que es lo que nos falta, una de las cosas que nos falta agregar, es que todos estos resultados, todas estas distintas pestañas, se pueden descargar de forma de un PDF. O sea, que el usuario pueda guardar, al menos por ahora, un reporte de todo lo que se entregó. Esto un poco es, la idea es transformar, lo que estamos tratando de hacer detrás con toda esta plataforma es transformar distintos modelos que se han hecho desde un punto de vista netamente de investigación, transformarlo en herramientas prácticas que sean utilizables. Que si hasta antes de esto, si alguien quería, cualquier usuario o algo quería correr estos modelos, me tenía que mandar los datos a mí, yo tengo que transformarlo en un cierto formato, darme toda una lata, correrlo y mandárselo de vuelta. Entonces la idea de esto es empezar a transformar esta investigación en cierto tipo de productos, digámoslo así. Y son herramientas que encajan en esta plataforma que estábamos pensando, herramientas que usaría eventualmente Supply Chain Articulator. No sé si ahí, René, ¿quieres agregar algo más en esta parte? No, yo creo que estamos, se nos terminó el tiempo, Rodrigo. Okay. Yo creo que lo único que, si quieres dejar de compartir la pantalla, yo creo que pues la idea es de que estamos trabajando en esto, como les dije, la parte de detalles de modelos analíticos. Si están interesados, le voy a mandar la presentación a Alejandro y Alejandro la puede compartir. Entonces, como ya tenemos poco tiempo, me gustaría ver si alguien tiene preguntas. Muchas gracias, René y Rodrigo, y los felicito. Un trabajo muy entretenido el que están haciendo y bueno, y dejemos espacio para preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Adelante, Jorge. Sí, gracias, Alejandro. Gracias, René, Rodrigo. Muy interesante el approach, que contrasta, por supuesto, un poquito con los enfoques que uno pensaría que van hacia como la
la gran industria agrícola, etcétera. Entonces, en ese sentido es particularmente interesante. Ahora, esto es agricultura, entonces, claro, uno escucha muchas veces a los agricultores y se van a quejar, no, que el tiempo, que el clima, que los precios, la incertidumbre, etcétera, etcétera. Entonces, sería interesante si comentaran un poco más las formas en que ustedes están tomando en cuenta todas estas facetas inciertas que hay, por supuesto, en todo este tipo de problemas. Los modelos que les enseñamos son los modelos determinísticos. Estamos implementando los modelos estocásticos. En los modelos estocásticos tenemos varias versiones, pero nosotros permitimos estocasticidad en los precios. No hemos incorporado estocasticidad en los rendimientos, pero ya tenemos las bases para eso, ya tenemos las temperaturas, la radiación, tenemos modelos biológicos. Entonces lo vamos a incorporar ahí. Una de las cosas interesantes ahí es incorporar la tolerancia de riesgo de cada agricultor. Entonces, porque sí necesitamos, una de las siguientes cosas que necesitamos hacer, necesitamos evaluar riesgos. Evaluar riesgos para hacer mejor la distribución de producción, pero también evaluar riesgos, porque a nosotros lo que nos interesa mucho es atraer capital externo. Y para poder atraer capital externo necesitamos evaluar riesgo, necesitamos evaluar diferentes medidas. Ya tenemos los modelos desarrollados, pero necesitamos implementarlos en la plataforma. Yo diría que alrededor de mes y medio, 2 meses, ya deberíamos tener algunos modelos estocásticos implementados. Okay. Pero definitivamente eso. Entonces, ¿dónde va a venir ¿dónde vamos a tomar en cuenta el riesgo? Precios, volúmenes, producción, y por ahí se me está pasando algo también, pero definitivamente necesitamos hacer eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí yo tengo una pregunta, René y Rodrigo. Un poco, ¿ustedes han evaluado cuánto es el beneficio de utilizar los modelos que ustedes proponen versus la actual situación que está teniendo, es decir, de los órdenes de magnitud que se logra mejorar la distribución y quién captura ese valor? Sí, nosotros hemos hecho estudios limitados, pero por ejemplo, en el caso del tomate, para el caso de productores mexicanos, una de las cosas que nosotros detectamos es de que usando mejores modelos de planeación, ellos podrían incrementar los ingresos, no me acuerdo, entre 6 y 10%, no me puedo acordar ahorita actualmente. Pero suponiendo que no hacen absolutamente nada más, sino que simple y sencillamente sincronizar mejor la plantación y volúmenes y todo eso. Pero donde viene sobre todo el beneficio principal, no es eso, sino es llegar más cerca al consumidor. Entonces ahí se te dispara esto de entre el 6 y 10%. No recuerdo ahorita lo que obtuvimos hace, estoy hablando hace como 8 años, pero te estoy hablando arriba del 20%. Nada más haciendo algo muy sencillo. Esto que estamos haciendo va más allá porque trata de identificar oportunidades de productos que ni siquiera tú produces. Entonces, eso es lo que nosotros... se me olvidó decir que este estudio está patrocinado por se llama se llama Foundation for Food and Agricultural Research. Y una de las cosas que nosotros dijimos que éramos para Estados Unidos tratar de una meta, tratar de incrementar el margen de la cadena de valor que el agricultor captura de 20 al 35%. Entonces, esa es una meta, pero la meta va mucho más allá que eso, pero eso lo tenemos como objetivo. Y ahí en otro ámbito, porque al coordinar mejor la cadena también te va a llevar unos impactos grandes de la cadena alimenticia, que son las pérdidas. Absolutamente. Ahorita, para que se den una idea, es algo que no mucha gente conoce, es que cuando tienes, por ejemplo, productores orgánicos, ellos dejan hasta el 30% del producto sin cosechar. Y la razón que hacen eso es porque no hay un mercado que esté dispuesto a pagarle los precios que ellos quieren. Entonces, lo que nosotros estamos tratando, nuestra idea es tratar que está bien, tú anuncias tus productos como orgánicos, pero si no hay un mercado, consolida sus productos, no le pongas etiqueta orgánico
y consolídalos y véndelos como productos regulares para que no te afecten, y ese es un impacto muy grande que se puede tener. Eso y aparte también la coordinación de la cadena, porque muchas veces actualmente lo que pasa es de que muchas veces se usa la perecibilidad del producto como una herramienta de negociación, ¿sí? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué hacen eso los intermediarios? Ellos ven, casos que después puedo contar, ellos ven cuánto hay de inventario en un producto, ellos saben que el día siguiente va a tener un día menos de vida en aquel, entonces esperan y ofrecen cierta cantidad de dinero y se esperan hasta que el vendedor esté dispuesto a tomar eso. Entonces, eso afecta las pérdidas, porque simple y sencillamente tiene menos vida en aquel y finalmente el producto vas a desperdiciar más producto en la calle. Hay muchísimo que hacer en ese. Y hay otra cosa que también es muy importante, es qué tan pronto entra tu producto en la cadena de frío, que es otra cosa que no hablamos hoy, pero que también estamos tratando de analizar. Excelente. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ya estamos ahí en el tiempo, así que primero un abrazo y un aplauso digital a René y a Rodrigo. Excelente trabajo, los felicitamos. Muchas gracias por el tiempo que se han dado y por la excelente presentación. Y ahí los dejamos invitados ahí para que vengan a Chile y podamos trabajar aquí en conjunto. Así que ustedes saben, nos tienen a nosotros, así que muchas gracias. Muy bien, por lo menos Rodrigo sí va a regresar a Chile. Yo también, pero Rodrigo va a regresar. Tiene que venir de vuelta. Tiene que venir, sí. Bueno, muchas gracias por verlos. Y seguimos en la conversación. Absolutamente. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en otro seminario de investigación con el profesor Luis Pla. Así que nos vemos. Que estén muy bien, pues. Hasta luego. Adiós.